Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este foro Somos Guaemex de la Feria Internacional del Libro Estado de México, que en esta tarde tenemos el gusto de recibir a los amigos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quienes vienen a presentar la revista de la misma institución. Se encuentran con nosotros nuestras panelistas, el doctor Bernardo Almaraz Calderón, la doctora Rosa Isabel Jaimes Garrido, la doctora Mariana Ortiz Reynoso y la licenciada María Guadalupe Ortiz Hidalgo, a quienes les damos la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso, por favor. Contamos, por supuesto, con la muy grata presencia y también le damos la bienvenida a nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la maestra Mirna Araceli García Morón. Bienvenida, presidenta. Se encuentra también con nosotros la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también la secretaria general del Sindicato de Maestros de nuestra querida universidad, la doctora Hilda González Doñeseñor. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Pues bien, le damos bienvenida a la gente que nos acompaña aquí en el foro y la gente que nos sigue en las redes sociales en esta transmisión en vivo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sean todos bienvenidos. Tienen la palabra. Muchísimas gracias. Hola a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un gran privilegio estar en este foro, estar en esta feria y estar en esta gran oportunidad de intercambiar conocimientos, aprendizaje y reflexiones con las panelistas que el día de hoy nos acompañan, pero también con las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Creo que es un reflejo del interés que se tiene en torno a esta temática y resulta bien interesante que sea en un día como hoy, donde además, pues seguramente todos ustedes saben, pues ya se entregó el Premio Nobel de Literatura de este año, que también es para una mujer, ¿no? Por primera vez una mujer surcoreana que recibe esta distinción. Entonces, pues es un día en el cual reiterar la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad y su relevancia creo que es indispensable para este tipo de foros y para esta oportunidad que todos tenemos en este tipo de ferias, que además esta feria cumple 10 años y estamos de festejos con la participación y el involucramiento de la Universidad Autónoma del Estado de México, que además es dignamente representada por las panelistas que tenemos acá, todas ellas con alguna experiencia o en un momento pasaron por esta institución, esta noble institución tan referente de nuestra entidad. Y bueno, pues evidentemente el respaldo que tenemos de la asistencia de la FAPA, de las autoridades de organismos autónomos, particularmente de nuestra presidenta de la comisión, que refleja su interés y la relevancia que tienen este tipo de publicaciones y este tipo de actividades para la difusión y la promoción de derechos humanos en el Estado de México. Pues les propongo que tengamos rápidamente, haré una síntesis muy rápida, pero no por ello menos importante, de nuestras panelistas, y creo que lo importante del día de hoy es escucharlas, escuchar sus reflexiones, escuchar sus motivaciones para los artículos de esta revista Dignitas 50, que para la Comisión de Derechos Humanos es muy importante, es nuestra revista icónica desde el punto de vista académico, y que para quienes estamos familiarizados con el tema académico, pues llegar a una revista de este tipo con 50 números, pues representa un trabajo y una consistencia muy importante. Entonces, estos números 50, qué mejor que ser reflejado con una revista que hace honor a los feminismos, que creo que también es otra reflexión que permito tenerla como preámbulo para iniciar esta conversación, que cuando hablamos de feminismo lo hablamos en plural, porque desde las diferentes perspectivas que cada uno y las experiencias y las luchas y las pugnas que ustedes han tenido, pues han defendido desde diferentes perspectivas teóricas, personales, profesionales, la lucha por el feminismo, que sin duda el día de hoy en este foro pues se ve reflejada esos feminismos tan importantes y tan relevantes hoy en día para poder hacer un énfasis muy fuerte, una difusión muy importante
y sobre todo ampliar la discusión y nuestro conocimiento, porque para quienes no somos ductos en estos temas, leer esta revista es una forma de adentrarse en los feminismos, de entender de dónde vienen, cómo llegamos a ellos, qué demandan y cuáles son las luchas y las demandas que encabezan cada uno de los diferentes tipos de feminismos que veremos en esta revista. Entonces ustedes la pueden consultar en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de manera digital, ahí pueden acceder a ella. También aquí en la FILEM tenemos algunos ejemplares todavía disponibles para quienes estén acompañándonos en estos días y ojalá que sea de mucho interés para todas las personas que así lo consideren. Pues sin más, agradecer nuevamente la presencia de quienes nos siguen en redes sociales y a las personas que están hoy aquí en el foro, y permitirme presentar en primer lugar a Mariana Ortiz Reynoso. Ella es química, farmacéutica, bióloga por la Facultad de Química de la UNAM y es doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 15 años laborando en el ámbito docente, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Química de la UAM, fundó y está a cargo del laboratorio de farmacia en el que se desarrollan proyectos de investigación vinculados a la industria, el gobierno y la propia universidad, financiados con recursos de distinta índole. Desde 2023 es directora para la internacionalización de la investigación y los estudios avanzados, siendo responsable de la estrategia de internacionalización de la UMX, incluyendo la movilidad estudiantil y de profesores, la gestión de proyectos internacionales, los dobles grados académicos y la internacionalización. Pedirles un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Mariana. Nos acompaña también María Guadalupe Ortiz Hidalgo. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como docente de Filosofía, Ética y Humanidades en nivel medio superior. Es colaboradora activa de la Red de Académicas Feministas, por cierto, agradecer a la red por su colaboración y su participación para este número, y es activista por los derechos de los seres sintientes. Ha participado como ponente en diversos coloquios y congresos sobre filosofía, filosofía mexicana y de los pueblos originarios de México. Muchas gracias, licenciada María Guadalupe Ortiz Hidalgo, por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Y también agradecerle a Rosa Isabel Jaimes Garrido, quien es docente e investigadora. Ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Estudios para la Paz y licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como ponente y conferencista en diversos espacios académicos y extraacadémicos. Es co-creadora del micrositio Cartografía del Pensamiento Social de las Mujeres, que albergará trayectorias de mujeres intelectuales y será hospedado por el sitio web del Colegio Mexiquense. Sin duda, una iniciativa que nos permitirá resaltar el trabajo y la importancia y la participación de las mujeres en la trayectoria intelectual. Y además es integrante de la Red de Académicas Feministas y coordinadora del área de investigación de Sonrisas Invisibles, asociación civil sin fines de lucro, preocupada en atender necesidades de la población vulnerable que vive en prisión en el Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Jaimes Garrido. Les propongo que la dinámica sea la siguiente. Demos una intervención a cada una de ustedes de aproximadamente 15 minutos. Tomaremos las 3 intervenciones y después abrimos las preguntas al público para tener alguna sesión de intercambio con las personas que nos acompañan. ¿Les parece bien si empezamos contigo, doctora? Perfecto. Muchas gracias. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Para mí es un gusto y una emoción muy grande estar aquí el día de hoy. Agradezco a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a los editores de la revista Dignitas, y saludo a los presentes aquí, a las y los presentes aquí. Muchísimas gracias, doctora Gilda, por estar aquí también, y es una emoción. Bueno, yo tengo la fortuna de haber colaborado en esta número 50. Yo soy científica, soy del área de química y soy feminista. No soy experta en feminismo, pero sí reflexionando con mi colega, la doctora Patricia Zarza, cuando estábamos queriendo escribir algo sobre mujeres científicas, cómo estamos en México, tenemos una responsabilidad también desde el lado de la ciencia, de hablar de cómo estamos las mujeres en el ámbito científico, en los números. Y ustedes seguramente verán que si van a cualquier salón de clases y les preguntan, dame 5 nombres de científicos, hombres, les van a dar más de 5. Y si les preguntan, dame un nombre de una mujer científica, se van a quedar en Marie Curie.
y bueno, hay ahí una deuda de las mujeres, y bueno, este capítulo trata de los números, un poco datos duros. Hicimos un cálculo de la brecha de género, tanto para las mujeres que están en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, ahora, hasta hace un año era solo investigadores, y también hicimos un análisis de nuestra universidad, cómo estamos en términos de las mujeres, y bueno, se ve lo que todas sospechamos, ¿no? Se ve que hay avances, por supuesto, hay muchísimas oportunidades hoy que antes no teníamos, y participación femenina la hay. Si lo midiéramos si lo pintáramos con una brocha, diríamos estamos bastante bien, pero la verdad es que si lo vemos con un pincel fino, todavía hay muchísimo que hacer. O sea, si vemos las mujeres investigadoras en un SNI nivel 3, pues vemos que estamos en el 16%, ¿no? En cambio, las candidatas, ahí sí, hay más mujeres candidatas al SNI que hombres. Entonces, ahí va pues todo el esfuerzo de las enormes luchas feministas que ha habido anteriormente, pero todavía hay mucho que deber. Ahí lo dejo. ¿Qué es el micrófono ahí? Gracias. Si me escuchó, gracias. Agradecer nuevamente a la comisión, ¿no?, por la invitación, por la confianza para poder compartir las reflexiones que hacemos desde la academia, pero también desde el movimiento, ¿no? Decía el doctor en la presentación, ¿no? El feminismo, los feminismos se pluralizan y se van pluralizando porque hemos ido complejizando la manera en la que nos entendemos como mujeres, ¿no? En este caso yo participé con un artículo que refiere a los feminismos descoloniales. El interés de los feminismos descoloniales me parece relevante porque Latinoamérica y lo que se conoce como el sur global hemos sido sociedades construidas a partir de un proceso de conquista. Y ese proceso de conquista ha generado sociedades distintas a las europeas o a la estadounidense y canadiense, quienes tuvieron otros procesos. Y a veces en nuestros análisis se nos olvida u obviamos ese proceso de colonización. Y es importante porque ese proceso de colonización da origen a algo que se llama, o que han nombrado desde el feminismo descolonial, autores como Aníbal Quijano, ¿no?, como Silvia Rivera Cusicanqui, la matriz colonial. ¿Y qué es la matriz colonial? Es el entronque entre el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Y esas tres expresiones son más profundas que lo que solemos llamar interseccionalidad. En este caso, retomo a varias autoras con el sentido, como bien lo ha nombrado la doctora, como lo decía el doctor, de que conozcamos a las mujeres que han abonado a ese pensamiento, ¿no? Es nombrar a algunas de las pensadoras, no alcanzo a nombrar a todas en el espacio, pero sí a las más que pueda, y retomando sobre todo quien inicia este proceso, María Lugones, argentina, sobre todo porque abre la idea para que logremos entender, por ejemplo, que estamos desde la Comisión de Derechos Humanos, el racismo, ¿no? ¿Qué es el racismo? Es la deshumanización. ¿Por qué? Porque en este proceso de colonización lo que sucede es que se genera una idea, ¿no?, de una raza superior, pero a la vez también, nos dice Lugones, se genera la idea del género, donde se hace la distinción entre hombre y mujer. El hombre queda, ¿no?, por arriba de la mujer, pero sucede que en las sociedades colonizadas, en las sociedades conquistadas, las mujeres afrodescendientes, los hombres afrodescendientes e indígenas no quedan ni siquiera colocados como humanos, ¿no? Es decir, son colocados menos que humanos, y ahí se entiende que también las mujeres de color, las mujeres afro, las mujeres indígenas también hayan sido colocadas en ese lugar, y podamos dimensionar, por ejemplo, lo que nos dice Agustín Cueva en el origen o el desarrollo del capitalismo en América Latina, nos permita dimensionar la idea del criadero de esclavos que surgió en Brasil, por ejemplo, ¿no? Es decir, eran tratados como animales. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo romper con esta idea racista, que en esta matriz colonial deja, por ejemplo, el colonialismo nos da el racismo, el patriarcado el machismo y el capitalismo el clasismo, ¿no? Entonces, al entender que están profundas, me parece que el feminismo descolonial para las sociedades, insisto, latinoamericanas y llamadas del sur global, nos permite entender estos entronques que desde otros
estudios, por ejemplo, postcoloniales o decolonial, por ejemplo, en Estados Unidos, la diferencia con el decolonial y el descolonial es la escuela. El decolonial es la escuela estadounidense y el descolonial latinoamericana. ¿Por qué? Porque si la escuela decolonial hacía consciente este cruce de la opresión a partir de la raza, pues tendría que afirmar, ¿no?, estas prácticas racistas, clasistas y sexistas que se tejieron con la colonización, ¿no? Entonces, por eso es que no logra hacer esa ruptura que sí hacen los feminismos descoloniales para colocar, sobre todo, cómo está situada la base de la opresión en México, en América Latina, y por eso entendemos que, por ejemplo, ahora que estamos con esta frase de llegamos todas, nos dicen las mujeres desde los feminismos negros, no llegamos todas, ¿no? Porque una persona rompe el techo de cristal, pero otras tienen que recoger lo que es lo que rompe ese techo de cristal, ¿no? Y las mujeres afros nos dicen, sí, para que la compañera pueda estar de CEO en una empresa, pues yo estoy cuidando a sus hijos, yo estoy limpiando su casa, ¿no? Y el punto no es el tipo de trabajo que tenemos, sino si está dignificado o no, ¿no? Cuando hablamos de otras sociedades, no me gusta mucho hacer esas comparaciones, ¿no?, de sociedades europeas y latinas, porque pues a veces no hay punto de comparación. Tiene que ver con que a veces los salarios no son tan distintos, por ejemplo, entre un docente y alguien que hace la limpieza de la misma escuela, ¿no? O sea, esos salarios no son tan diferenciados, pero si ustedes observan estas culturas colonizadas o que son resultado del proceso de conquista, los salarios sí son distintos, ¿no? Yo en clases les pregunto a los estudiantes, para cerrar esta participación, si ahorita entra don Juanito, ¿no?, doy clases en la Facultad de Derecho, ¿no?, si ahorita entra don Juanito y de repente viene el señor presidente y hay una sola silla y don Juanito tiene 78 años, ¿a quién le van a dar la silla, ¿no? Entonces, esa forma en la que reaccionamos a veces a los cargos, al tono de piel, ¿no?, al cómo estamos vestidos, son estructuras mentales que han sido, ¿no?, colocadas a partir de la conquista, situadas en esta matriz colonial, ¿no? Y es lo que les comparto en el artículo que escribí. Gracias. Así se escucha. Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a todas y todos y todos los presentes. Gracias por estar aquí. También agradecer a la comisión por la oportunidad de escribir en este número 50 de Dignitas. Y sobre todo, no está presente, pero agradecerle a la doctora Belén Benubea Baena, que ella no solamente me permitió como colaborar aquí, sino que también fue una de las mujeres que me introdujo a este mundo del feminismo, que más bien no es un mundo, sino es nuestro mundo, que debería de ser así, ¿no?, por el que estamos construyendo. Y bueno, el breve texto que yo escribí en este número es titulado De seres sintientes, ética entre las plantas, animales y mujeres, haciendo un homenaje, una especie de homenaje al artículo, bueno, al libro, uno de los primeros libros de ecofeminismos escritos que se publicó en 1993 de Greta Gard, titulado Ecofeminism, Woman, Animal and Nature, ¿no? Fue de los primeros textos en hablar sobre ecofeminismo. Y bueno, en este pequeño artículo hablo sobre dos de los feminismos, el ecofeminismo y el feminismo antiespecista, ¿no? Primero que nada, definir lo que es el ecofeminismo. Muchas autoras lo han definido como un lugar de confluencia entre el ecologismo y el feminismo, ¿no? Sin embargo, no se acaba solamente en una simple mezcolanza, sino que el movimiento epistemológico se da de manera paralela. ¿En qué sentido? En el sentido de que los sistemas que oprimen y subyugan a las mujeres han colaborado para que existan también los sistemas que subyugan y oprimen a la naturaleza, ¿no? Hablo de naturaleza y también ecosistema en lugar de medio ambiente, porque la expresión medio ambiente, bueno, la naturaleza no es ni un medio, tampoco ambiente, ¿no? Es un lugar donde hay vida, ¿no? Un ecosistema, como ese nombre lo dice. Y bueno, parte del ecofeminismo es ver, analizar, criticar, pero también proponer nuevas miradas respecto a la concepción que se tiene tanto de la naturaleza como de las mujeres, ¿no? Y que ambos han sido como se han visto como objetos, etcétera, ¿no? Y bueno,
por otro lado, el feminismo antiespecista es igual este lugar de confluencia entre las luchas especistas y también las luchas feministas, ¿no? El especismo, ¿qué es? Bueno, el especismo es una discriminación, un tipo de discriminación ejercido a todos los cuerpos y seres que no son catalogados como humanos, ¿no? Y algo bueno es que aquí tenemos representación simbólica, ¿no? Con la palomita, ¿no? De los seres sintientes, exactamente. Entonces, estos sistemas de explotación hacia los seres sintientes también han enriquecido de manera bicondicional a los sistemas que han oprimido a las mujeres, ¿no? Se han visto como, parte del feminismo antiespecista es criticar justo a esta, ¿cómo decirlo?, a esta torre occidental que ha cimentado la cultura en una base jerárquica, ¿no? Para Occidente o la cultura, bueno, sí, igual comparto, ¿no? Como las diferencias, no es tanto, pero decir que la diversidad se vio traducida a una justificación de jerarquizar, ¿no? Y toda jerarquía implica lugares de superioridad y lugares de inferioridad. Y esos lugares se han establecido, se han repartido, digamos, referente a la razón o a la civilización, a los niveles de, a los niveles de razón, civilización. Por eso es que hay una jerarquía entre el ser humano y los seres sintientes, ¿no? Hay una jerarquía de superioridad, al igual que entre las mujeres y los hombres, etcétera, ¿no? Y bueno, no nada más mujeres, sino muchos seres humanos que, como comentaba la compañera hace un momento, en esto de la colonización, había incluso un debate, ¿no?, entre qué tanto humano es un humano, ¿no? Se deshumanizaba a la humanidad misma. Entonces, ahí tenemos como esas jerarquías. Y bueno, estos dos conceptos, tanto el de ecofeminismo como el de feminismo antiespecista, son no nada más corrientes de pensamiento, que en este texto especialmente lo abordo desde la filosofía. No nada más se acaba ahí, sino también son movimientos sociales que actualmente buscan generar nuevas miradas, nuevas perspectivas y también proponer, ¿no? Proponer, y en donde la tienen más, digamos, difícil es en la parte jurídica, que es en donde más se tiene que hacer. Y bueno, un poco de los antecedentes de estas dos corrientes de pensamiento. Ambas surgen en el último tercio del siglo pasado, del siglo XX, sin embargo tienen antecedentes mucho antes, ¿no? Perdón la redundancia. Y sus antecedentes se remontan a la segunda ola del feminismo, específicamente con Simone de Beauvoir, que es de las primeras que hace un enlace entre el cuerpo femenino y su ¿cómo decirlo?, emparejamiento con el mundo natural y a la civilización con el mundo racional, ¿no?, etcétera. Y bueno, ahí podemos rastrear antecedentes únicamente, pero como tal surgen hasta el último tercio del siglo pasado, igual como desprendiéndose de algunos movimientos revolucionarios que tuvo la filosofía en el siglo XX, como fue la incursión de los movimientos ecologistas dentro de la filosofía, ¿no? Ahí tenemos la bioética, que es un campo muy amplio, pero dentro de la bioética podemos encontrar incluso estos movimientos y estas corrientes de pensamiento, ¿no? Pues eso sería todo. Muchas gracias en esta primera ronda que tenemos de intervenciones de nuestras panelistas. Mientras se van preparando quienes están aquí, para si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para poder compartirla con nuestras panelistas, y a las personas que están en redes de igual manera nos pueden escribir. Aquí el equipo de la comisión está revisando sus comentarios, entonces si hay alguna consideración la pueden hacer llegar y nosotros se las podemos transmitir aquí a nuestras panelistas. Pero mientras eso sucede y nos preparamos para esa pregunta, yo sí no quisiera quedarme sin la duda de preguntarles, desde su perspectiva más personal, desde su perspectiva más íntima, ¿qué las motiva a ser feministas? Y feministas desde las perspectivas que ustedes toman, desde un feminismo de la ciencia, desde un feminismo científico, desde un feminismo decolonial, desde un feminismo antiespecista. O sea, ¿qué de repente un día pasó o fueron muchas cosas las que pasaron para que un día tomaran estas banderas del feminismo con el que cada una de ustedes se identifica? Si nos pueden compartir, por favor. Muchas gracias. Para mí mi feminismo, y yo creo que el de muchísimas mujeres, es
tiene que ver muchísimo con lo privado, o sea, tiene mucho que ver con tu vida de todos los días, desde que vas a la escuela. Y yo recuerdo de niña que decían, niños, vénganse para allá, para acá. Y yo no sabía si eran niños y niñas, porque a veces sí éramos los dos, pero a veces solamente eran los varones. Entonces, tú vas introyectando tu vida diaria y con algunos referentes, ¿no? Bueno, yo tengo la enorme fortuna de ser hija de una feminista, ¿no? Alumna y amiga de Marcela Lagarde, por ejemplo. Así que yo crecí, por supuesto, en un mundo de los 70s y 80s mucho más machista que el que hay hoy, pero con ese referente feminista, con una mamá que llevaba un cincel y abría una brechita para mi hermana y para mí, con un papá que quería tener hijos hombres, ¿no? O sea, bueno, era su ilusión. Yo confieso, ¿no? Yo quería niñas y me salieron niños, ¿no? Y feliz, pero bueno, su expectativa era tener varones y eso pues creo que también lo obligó a empoderarnos y decirnos el estudio, ¿no? Mi papá intuitivamente dijo, estas niñas tienen que estudiar y tienen que estudiar mucho y tienen que ser buenas en lo que hacen. Entonces tuve esos privilegios, pero yo creo que el feminismo siempre es un referente en tu vida, en cualquier ámbito, ¿no? En lo privado, en las amigas, en la escuela, en la religión, en lo que hagas. Todas las mujeres nos sentimos de alguna manera excluidas, ¿no? Sí, gracias. Sí, retomando dos frases, ¿no? Hay la más conocida, ¿no? Lo personal es político, pero hay otra frase que también solemos decir mucho, una se hace feminista con su propia historia, ¿no? Entonces, a partir de eso es que yo recuerdo cuando en Toluca marchábamos 6 mujeres, ¿no? Salíamos en 2010 por ahí, algunas compañeras, y teníamos miedo, ¿no? de que a veces nos iba grabando el municipio y todas las cosas que uno se hace, pero empezamos a marchar porque en ese momento empezó a visibilizarse el feminicidio como un problema, ¿no? Ya también de orden del Estado. Entonces, pues tuvimos desafortunadamente experiencias cercanas de compañeras que desafortunadamente murieron, ¿no? Bueno, fueron asesinadas, mejor dicho. Entonces, a partir de eso es que empezamos a conformar un pequeño movimiento en Toluca, que justo el 8 de marzo que fuimos a marchar y ya éramos miles, ha sido, pues es una experiencia, ¿no? Muy, muy gratificante porque decíamos hace rato, el feminismo es un movimiento social y político, pero también es una teoría, ¿no? Es una teoría social y es una teoría política que se puede utilizar más allá de esta idea de que es un como conocimiento específico de mujeres, ¿no? Si uno entra o si una entra, ¿no? a la parte intelectual, se da cuenta que desde el feminismo descolonial, por ejemplo, podemos analizar justo estas complejidades. A mí me llama la atención el feminismo descolonial, o es de mi sumo interés, porque justamente están las compañeras afro, ¿no? Colocando el tema de sus experiencias, están las compañeras indígenas, pero justamente las mujeres mestizas, digo, ¿qué estamos haciendo? Reflexionando sobre nuestra experiencia mestiza. Y justo Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, ella coloca una categoría que me parece que logra romper esta idea de lo mestizo y coloca lo chiji, ¿no? Y lo chiji dice, más allá de sentirnos mitad españoles, ¿no? Mitad indígenas, o el resultado de esto, nos corresponde habitar esta contradicción, ¿no? Al final de cuentas somos ese resultado, y cómo habitamos esa contradicción y cómo problematizamos las personas que todavía, ¿no? De repente todavía escucho decir por ahí, es que mi tatarabuelo era español, ¿no? Con esta idea de que lo blanco nos va a colocar en algún lugar, ¿no? En algún buen lugar, ¿no? Entonces, mi interés es que rompamos con estas estructuras, ¿no? Que tenemos muy afianzadas, e igual se los comparto a los estudiantes con frases como muy, ¿cómo nos apodamos, no? Y de repente, no, pues el frijol, ¿no? ¿Y por qué el frijol, no? Pues por el tono de piel, ¿no? O, ay, las tías, ay, tu hijo está bonito, pero está morenito, ¿no? Como si el ser moreno fuera algo negativo. Entonces, eso todavía está colado, ¿no? En nuestra sociedad y en las frases más sutiles, y por eso es mi interés, ¿no? Como tratar de romper desde este posicionamiento estas estructuras y que podamos construir una reflexión acerca de nuestro ser chiji, ¿no? Desde Silvia Rivera. Muchas gracias. De mi parte, considero que la más grande motivación
es saber que el futuro no está dicho, ¿no? Y que hay posibilidad de cambio, posibilidad de cambiar las estructuras en las que hoy en día las dinámicas que se determinan en sociedad, cómo nos movemos, cómo nos manejamos, pero personalmente también desde la filosofía, en la ética, este término, ¿no? Una transformación de valores, ¿no? Una transformación axiológica. Creo que esa es como la más grande motivación para seguir con esto, saber que esto se puede cambiar, que estas dinámicas que son tan criticables y que han causado como tanto daño en la humanidad pueden ser cambiadas, modificadas. Creo que esa es como la más grande motivación y también, ¿no? Aunándole esta parte de lo privado, ¿no? De cada una tiene una historia que contar, una historia que vivió, que experimentó. Pero motivación como tal yo creo que sería esa, ¿no? Bravo. Muchas gracias. Voy a empezar con las que ya recibimos y por ahí veo que todavía hay un par más personas escribiendo. Entonces, si gustan, vamos a aprovechar este momento. ¿Qué referentes hay le voy a leer las dos y la que ustedes consideren que quieren responder, está perfecto. La primera es, ¿qué referentes hay en México para el estudio? Aquí dice, desde el antiespecismo, pero a lo mejor también podemos pensar referentes en México para el feminismo decolonial y a lo mejor el feminismo científico. Si tuvieran algún referente nacional, creo que es de interés para el público. Y la otra es, ¿en qué medida el feminismo científico, decolonial o antiespecista ha abordado la interseccionalidad, considerando la situación de las mujeres indígenas, rurales y de otras minorías en el país? No sé si tuvieran ahí alguna cuestión. Si quieres, te paso, doctora, o si gustan empezar de aquel lado, doctora. Sí, bueno, de hecho, en las referencias que cito en el artículo, todas las autoras son de América Latina, ¿no? Son latinoamericanas completamente. Y bueno, en México, sobre todo, producciones como tal, hay pocas, pero sí las hay, sobre todo en línea, artículos en la UNAM, en se me olvidó la Gaceta de la UNAM, pero justo ahí hay varias autoras, no nada más es una. Y también actualmente desde la filosofía estoy hablando, ¿no? Claramente. Paulina Rivero Weber es una filósofa que sigue viva y es de las primeras que ha estado como incursionando en esto. Sus primeros aportes fueron compilaciones sobre ecofeminismo, etcétera, pero ya después ya ella sola, no compilaciones. Y sí, sobre todo, actualmente hay muchas autoras latinoamericanas. Esto del ecofeminismo y también el feminismo antiespecista, si bien encuentra sus orígenes y los textos clásicos al respecto, fueron ingleses, ¿no? Y todos están en inglés y es difícil conseguir las traducciones. Sin embargo, en el siglo XXI, actualmente a partir como del 2015, 2018, ya hubo como más injerencia de América Latina en este tema y en México, pues ella sería como un referente claro, ¿no? Igual hay varias referencias aquí que pueden checar que son de México y también de América Latina en este artículo. Los referentes, ¿verdad? Bueno, en México coloqué a Karina Ochoa. Karina Ochoa es socióloga y doctora en la UNAM. Ella habla desde el feminismo descolonial, lo retoma para desmontar los conceptos, es decir, historizarlos y saber, dice un filósofo africano, ¿no? Cómo las cosas llegaron a ser como son, ¿no? Es decir, ¿por qué las mujeres llegamos a ser mujeres? ¿Por qué los hombres llegamos a ser hombres? ¿Por qué el pasto es pasto? Es decir, alguien construyó el significado de eso y a veces en lugar de problematizarlo, cuestionarlo, lo hemos pues tragado como pildorita, ¿no? Entonces, Karina Ochoa en México es un referente. Otra teórica socióloga mexicana es Raquel Gutiérrez, que si bien no está dentro de lo descolonial, pero sí es un referente mexicano muy importante. Ella está desde los feminismos de lo común, que la doctora Ana Lilia Salazar ya en otra ocasión hizo la presentación de su artículo, pero lo valioso es eso, es una socióloga mexicana, es Raquel Gutiérrez, y entonces podemos encontrar dentro de estas científicas que a veces no están nombradas, mujeres, ¿no? En México que están haciendo ciencia, ¿no? Respecto a la interseccionalidad,
desde los feminismos descoloniales y sobre todo las mujeres afrodescendientes o los feminismos negros, tratan de romper la categoría, ¿no? Es decir, se utiliza como un método y se utiliza como una perspectiva. Como un método para poder decir, bueno, esta matriz colonial, se tiene que nombrar, ¿no? Y se abre, como ya les dije, en 3 vertientes: patriarcado, colonialismo y capitalismo. Y como perspectiva nos permite decir, bueno, no es lo mismo que se aplique, por ejemplo, la justicia a una mujer que habla el español que a una mujer indígena, que a veces no hay traductores, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer o utilizarla como perspectiva, así como se utiliza la perspectiva de género, la perspectiva interseccional, para entender que cuando nos estamos cruzando o nos estamos relacionando con alguien, algún otro, no está en las mismas condiciones que nosotras, ¿no? Y eso no nos hace más o menos, ¿no? También cuando les explico el tema del privilegio a las y los estudiantes, les digo, el punto no es que son o somos los malos o las malas quienes tienen el privilegio de estudiar, por ejemplo, sino qué hacemos con ese privilegio, cómo lo ponemos al servicio del otro u otra, ¿no? Entonces, la interseccionalidad nos permite observar estos casos de injusticia en el que no son tratados de la misma manera, por ejemplo, una mujer que es indígena y si es lesbiana, ¿no? Y si es discapacitada y si está en condición de pobreza, entonces todo eso tenemos que verlo para poder hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, que ya tenemos la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, desde el Estado, y que se vaya colocando también lo interseccional, nos va a permitir, por ejemplo, políticas públicas más completas, ¿no? Es más complejo, sí, pero sobre todo que van a aterrizar y que van a poder llegar a esta diversidad, ¿no? Gracias. Gracias. Nada más un comentario antes de hablando de estas políticas públicas y las mujeres científicas. Si una lee la convocatoria del SNI, por ejemplo, no discrimina. O sea, la convocatoria en sí no discrimina, no te dice si eres mujer no puedes participar. Sin embargo, sí faltan acciones afirmativas, ¿no? Porque dado que hay menos científicas que científicos y dado que aquellas científicas tienen, hablando de categorizaciones, ¿no? O sea, yo no sé si esto impacta, no soy experta en el colonialismo, pero el SNI es un sistema de jerarquías en donde la mayoría de los hombres son están y por supuesto están en niveles más altos, ¿no? Entonces eso me resonó muchísimo, pero el COMECIT en el 2021 abrió esta convocatoria para mujeres científicas y fue algo que recibimos con muchísima alegría las científicas, porque no solo fue la ayuda económica, que por supuesto se necesita, pero además se hizo una labor de reconocimiento social impresionante. O sea, nos tomaron una fotografía a cada una de nosotras, nos exhibieron en un museo nuevo, y eso para mí hoy en día sigue siendo vale muchísimo, ¿no? Entonces, estas acciones sí hacen falta y todavía hacen falta. Y bueno, respecto a la bibliografía, bueno, yo nombraría a Norma Blázquez, ¿no? De la UNAM, que claro, ella ha tratado el tema de género y ciencia, y les quería dar una página. Aquí está, que ya no veo. Esta página que va haciendo el seguimiento de los premios Nobel, y me gusta mucho. Bueno, es una pequeña publicación que está en línea que se llama Looking Back at the Remarkable History of the Nobel Prize from 1901 to 2018, ¿no? Entonces usa los mapas, hace todo el mapeo de cuántas mujeres en qué áreas, y creo que eso es muy bueno que todas y todos lo consultemos, pues para saber cómo vamos, ¿no? Tenemos la primera Nobel de Literatura, pero pues híjole, nos falta muchísimo. Así quisiera yo contarles. Bueno, aprovechando el comentario de la doctora, en la ciencia, cuando nos habla de esta mirada fina, ¿no? Además, si hablamos de mujeres científicas y mujeres que somos madres, el tiempo es diferente, ¿no? Siempre ahora sí, aprovechando para hacerle, ahora sí que anuncio a la cartografía, cuando hablamos de la cartografía que desarrollamos en el colegio y de la mano del COMECIT cuando el doctor estaba a cargo, primero fue una temporalidad, ¿no? Después ampliamos la temporalidad. Decidimos que fuera una convocatoria permanente, precisamente porque las mujeres escribimos en tiempos diferentes, porque
O estamos cuidando crías o estamos cuidando a alguien, por lo regular estamos cuidando a alguien, ¿no? O tenemos 2 o 3 jornadas, por ejemplo, mujeres que están en la universidad, que tienen un trabajo, una docencia de asignatura, pues tienen que complementar con otros trabajos, ¿no? Entonces los tiempos se vuelven diferentes. Ya claro que hay varones criando, por ejemplo, y ellos van entendiendo que los tiempos se vuelven diferentes, pero seguimos siendo más del 92% las mujeres que nos encargamos, ¿no? Del trabajo de cuidados, el trabajo afectivo. Entonces, en la ciencia eso se ve reflejado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo retomé mi vida académica después de que las crías ya tenían una edad más o menos en la que podían estar independientes de la mamá, porque el otro tiempo eso no se pone en el CV, ¿no? O sea, es que estuve criando, ¿no? A veces a la ciencia no le interesa si estábamos criando o no, pero estábamos haciendo eso, ¿no? Entonces eso también se ve reflejado en que estemos o no en el CONACYT, ¿no? En que estemos o no en un SNI. Entonces, bueno, desde estas partes que queremos ir rompiendo con la cartografía, quienes gusten participar, es permanente. Estamos solicitando textos de alguna pensadora que alguna esté trabajando de el tiempo que sea, no hay una temporalidad. Hemos recibido ya algunos textos de muchas mexicanas del siglo XVI, XVII, XVIII, algunas de algunos otros lugares del mundo. El punto es visibilizarnos, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Problematizar la ciencia y las mujeres. Muchas gracias. Creo que queda uno un poco boquiabierto con estas reflexiones y con estos elementos que nos van cayendo como muchos veintes, ¿no? Cada vez que las escuchamos hablar y nos van haciendo alguna referencia hacia nuestros elementos cotidianos, y que me parece que lo interesante es qué viene después. Creo que hay que aprovechar estos esfuerzos institucionales que se tienen, este foro que tenemos hoy aquí en la FILEM, pero creo que también este ejercicio que se hace para recopilar a las mujeres que han participado en la ciencia, ¿no? En general en el país, se puede retomar, sí, en el repositorio del Colegio Mexiquense, pero creo que lo podemos llevar a otros foros, seguro, sin duda. Creo que en la comisión puede ser un foro muy amplio para que ustedes puedan pues darle un altavoz a esas acciones que ustedes están haciendo, y que estos distintos feminismos que ustedes representan puedan seguir teniendo resonancia, no solo en las personas que estamos aquí presentes, que nos siguen a través de redes sociales, sino a la sociedad mexiquense, mexicana en general. Recordarles que esta revista Dignitas número 50, Feminismos, está disponible de manera gratuita en la página de internet de la comisión, ahí se puede descargar. Pueden participar las personas que sí lo deseen. Es una revista de un carácter y un rigor académico y científico importante, pero existen otro tipo de publicaciones que tiene la comisión en la cual pueden participar. Tenemos una revista de divulgación, DH Magazine, tenemos una revista interdisciplinaria que son Diálogos en DH. Tenemos una serie de publicaciones sobre los derechos y nuestros derechos y nuestras obligaciones en diferentes ámbitos de la vida social, y sin duda ahí pueden encontrar mucha información y todos los elementos para que puedan participar en nuestros productos editoriales. Yo quisiera ir cerrando, si me lo permiten, porque también estamos al límite del tiempo del cierre de aquí de la FILEM del día de hoy. Podríamos seguir discutiendo mucho, pero creo que podríamos aprovechar, y me quisiera quedar con una pregunta del público, y creo que sería un excelente cierre y reflexión para todas las personas que estamos hoy aquí presentes, que señala, ¿qué le recomendarían a las personas, mujeres u hombres, que se resisten a aceptar el feminismo? Creo que sería una extraordinaria forma de cerrar. Agradecer el tiempo que han tenido para esta presentación e invitarlos a consultar la revista Dignitas 50. Muchas gracias. Bueno, pues yo les diría que estudien. O sea, no, yo de nuevo no soy teórica en feminismo, pero sí soy feminista. Y por ejemplo, que escuchen el discurso de Emma Watson en la ONU, ¿no? Y que entiendan qué es el feminismo, porque pues de ahí partimos. Yo también en mis alumnos les doy una pequeña clase a los de primer semestre para evitar violencia de género en la universidad, y desde decir qué significa feminismo, ¿no? Porque hay gente que sigue teniendo unas concepciones muy raras de qué es feminismo, como si fuera una pelea, y digo, bueno, estamos, ¿no?, décadas atrás. Entonces, pues yo les recomendaría eso, que leyeran un poquito, que se interesaran. Hay muchísima información ya en todos los niveles, y que para eso es la información, ¿no? El feminismo está teorizado, entonces pues que lean, es lo que yo recomendaría. Gracias. Mujeres y hombres, bueno, también hay otra frase que tenemos, ¿no?, en el feminismo, que es los esperamos del otro lado del machismo. Hay que entender que muchas veces colocamos el feminismo y el machismo en el mismo lugar o como antónimos, y no lo son, ¿no? El feminismo no ha matado a ningún hombre,
el machismo mata mujeres todos los días y lo sabemos. Entonces, entender que no son antónimos, el machismo es una violencia, ¿no?, estructural, emanada del patriarcado, y el feminismo es un movimiento social que busca la justicia, ¿no? La justicia para todas, todos y todes, y sobre todo también para los seres no sintientes. Es decir, el feminismo entiende que ha sido explotado la naturaleza y el cuerpo de las mujeres. Entonces, solamente descolocarnos, ¿no? Al romper esa idea de entender que no son contrarios, podemos acercarnos al feminismo como una, ¿no?, filosofía, como una ética para poder vivir de otra manera, y de esa otra manera es la no violencia, ¿no? También entender que luego nos dicen, es que hay mujeres machistas, sí, porque todas y todos somos construidos dentro del patriarcado, ¿no? Entonces también a la invitación a mirar nuestras propias violencias y nuestros propios machismos que como mujeres y hombres practicamos, para entonces romper con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Gracias. Lo que yo les recomendaría, bueno, aparte de justamente leer, que es como la primera recomendación, sí sería como sensibilizarse, ¿no? Tener sensibilidad, ejercitar sobre todo la compasión, ¿no? Dentro de la ética, yo llegué a escuchar a muchas personas en filosofía el término de conviértanse en un atleta moral, ¿no? Es decir, así como todos los días se hace ejercicio para llegar a fines, no sé, estéticos o en los deportes, etcétera, que tienen mucha disciplina y todo el tiempo están entrenando, así igualmente entrenar la moral, entrenar nuestros valores, ¿no? Entrenar nuestra compasión y nuestra empatía, sobre todo, porque considero que las personas que se resisten como a simplemente coexistir en paz con otras personas, no tienen una sensibilidad hacia el otro, no tienen como esa empatía y esa compasión. De hecho, Martha Nussbaum es una filósofa muy famosa que ha tenido una teoría sobre el desarrollo humano. Habla precisamente sobre el desarrollo de la compasión, cómo ejercitar esa compasión hacia el otro. Lo primero que se necesita pues es la empatía, ¿no? Y ahí desglosa algunos juicios axiológicos para eso. Sería como esa recomendación, aprender a sensibilizarnos, ¿no? Pues muchas gracias a todas. Todas un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Sin duda, como bien decía el doctor. ¿Una pregunta? Un comentario. Muy amable. Bueno, pues muy buena tarde, muchísimas gracias. Yo solamente quisiera realizar un reconocimiento. La verdad es que el poder coincidir y trabajar de manera académica en estos temas feministas es un gran privilegio, porque da muestra y da lugar a cada una de las mujeres que formamos parte de este país. Mi mirada morada cambia desde el momento en el que tengo la oportunidad de cursar la especialidad en violencia, género, violencia y políticas públicas. Y me siento orgullosa de que el día de hoy puedo entender, comprender lo que ustedes nos están compartiendo y coincidir con sus ideales. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues como bien decía, doctor, el tema nos puede dar para aprender mucho más y para seguirnos aquí toda la tarde, pero bueno, creo que tenemos que terminar. Entonces, les agradecemos muchísimo toda su presencia en esta tarde y pedimos respetuosamente a nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nos haga el favor de entregar los reconocimientos correspondientes a las participantes en este panel de la revista Dignitas de la Comisión de Derechos Humanos. A Rosa Isabel Jaimes Garrido. A Mariana Ortiz Reynoso. Siéntate. A María Guadalupe Ortiz Hidalgo. Y finalmente nuestro moderador, Bernardo Almaraz Calderón.